Esta es la tercera sesión de una serie de 4 sobre el tema "Y entonces vendrá el fin", que es un resumen de los acontecimientos previos al fin de la era actual. La primera sesión se tituló "El riesgo de ignorar la profecía", y su tema fue que necesitamos con urgencia la luz de la profecía bíblica. El apóstol la denomina una luz que brilla en un lugar oscuro y dice que debemos prestarle atención. Creo que muchos problemas en la iglesia hoy ocurren porque las personas han ignorado este consejo de Pedro. Luego, la segunda sesión la titulé "La columna vertebral de la profecía bíblica". Expliqué brevemente que organizar la revelación profética es como armar un cuerpo humano. A fin de armarlo correctamente con todas sus partes en su lugar, hay que empezar por la columna vertebral. Sugerí que la columna vertebral es el gran discurso del más grande profeta, el Señor Jesucristo, que pronunció en el Monte de los Olivos pocos días antes de su pasión. Está documentado en 3 evangelios: Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y en la introducción de Mateo 24 le hacen 2 preguntas a Jesús. Las 2 preguntas son: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal cuando el templo va a ser destruido? Vimos que la respuesta a la pregunta ¿cuándo va a ser destruido el templo? Aparece en Lucas 21, y la señal es cuando Jerusalén está rodeada de ejércitos, entonces la destrucción está cercana, la cual se cumplió históricamente en el año 70. La respuesta a la segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida?, aparece en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es una respuesta específica a una pregunta específica. Ahora, en este mensaje quiero tratar algunos asuntos del tiempo final, algunas tendencias que van a manifestarse más y más. La he titulado "Guarda, que es de la noche". Voy a empezar con el pasaje donde estas palabras se encuentran. En Isaías, capítulo 21, versículos 11 y 12. Solo voy a leer una parte. Me dan voces de Seir: guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? La imagen es de un guarda en su turno vigilando durante la noche mientras la mayoría de las personas duermen. Entonces la respuesta del guarda es: la mañana viene y después la noche. Ese es mi tema. La mañana viene y después la noche. La luz viene, pero también la oscuridad. No podemos esperar luz solamente, ni oscuridad solamente, sino que las dos están interrelacionadas. Creo que esto realmente ayuda a resolver muchos problemas. Creo que a los cristianos les resulta difícil ampliar su mente lo suficiente para asimilar 2 lados opuestos de una cuestión. Solemos inclinarnos por una o por otra de las partes. Como algunos creemos en la predestinación, algunos creemos en el libre albedrío. La verdad es que si usted cree la Biblia, tiene que creer las dos, porque ambos están bien definidos. Pero los cristianos tienden a inclinarse por uno solo. Bueno, yo creo en el libre albedrío, yo creo en la predestinación, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Tengo la impresión de que cuando los cristianos sinceros, inteligentes y creyentes en la Biblia están en desacuerdo acerca de temas bíblicos, con frecuencia, no necesariamente siempre, cada persona tiene en parte razón y está en parte equivocada. La verdad se halla en algún punto al combinar los dos.
Con respecto al final del siglo o los últimos días, son básicamente dos grupos diferentes. Están los pesimistas y los optimistas. Los pesimistas dicen que todo empeora y tienen un montón de pasajes bíblicos para probarlo. Los optimistas dicen que vamos a dominar al mundo y tienen un montón de pasajes. Personalmente creo que ni los unos ni los otros están equivocados. La verdad está entre los dos, es una combinación de ambos. Recuerdo años atrás yo estaba predicando en los Estados Unidos sobre la importancia de orar por el gobierno. En ese tiempo los cristianos estadounidenses eran antigobierno, es decir, consideraban al gobierno como el enemigo. Un hombre me dijo, bueno, es como si nos pidiera orar por los enemigos. Pero al final de una sesión, una dama se me acercó y dijo, señor Prince, ¿no enseña la Biblia que todo va a empeorar? Entonces dije, pues no creo. Yo creo que la Biblia enseña que algunas cosas van a empeorar y algunas cosas van a mejorar. Yo soy una de las cosas que van a mejorar. Este es mi pensamiento y voy a darle una serie de ilustraciones diferentes de este principio en diferentes pasajes de la Biblia, pero quiero que comprenda lo que intento comunicar. No todo será luz, ni todo será tinieblas. No todo será gloria, tampoco todo será desgracia. Vamos a tener que ajustar nuestro pensamiento y prepararnos para esto. Lo que yo llamaría una situación con muchos matices. No es tan simple. Le presentaré una serie de formas diferentes de ver esta verdad. Primero, en Isaías. Me cuesta mucho decir Isaías, pero me tomó años aprender a decir Isaías. Y es desalentador tener que retroceder. En el profeta cuyo nombre se escribe Isaias, capítulo 60, tenemos esta declaración gloriosa. En hebreo existe el femenino y el masculino de los verbos. Este es femenino, se dirige a Sión, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Creo que Sión es el nombre más exclusivo en la Biblia para todo el pueblo del pacto de Dios. Creo que incluye a Israel e incluye a la iglesia. Todos nosotros, desde nuestras diferentes perspectivas, estamos incluidos en el nombre Sión. Isaías 61:3. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es una muy clara presentación de luz resplandeciente y de tinieblas espesas. En medio de la oscuridad, la gloria de Dios desciende sobre el pueblo de su pacto y ellos se vuelven una fuente de luz que conduce a muchos a salir de la oscuridad. Y las Escrituras dicen que las naciones vendrán a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento. Creo que así va a suceder. Creo que Dios va a visitar a su iglesia con su gloria y su poder, de modo que naciones enteras se volverán a Dios. Creo que eso está bien, pero no cambia el hecho de que ocurre en medio de una densa oscuridad. Y los que no acuden a la luz estarán en las tinieblas más profundas. Ambas son ciertas. Lo cité el otro día, pero quiero hacerlo de nuevo. Génesis 15, versículo 5. Tuve una revelación de esto. A veces los predicadores reciben revelaciones mientras predican. Yo estaba predicando en una iglesia de la que se supone iba a ser pastor en Seattle, Washington. Le contaré esa pequeña historia porque Dios tiene su manera de hacer las cosas. Mi tema era, cuando el enemigo viene como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Fue en esa época cuando apenas empezaban a grabar en cinta de carrete. Yo no lo sabía, pero alguien me estaba grabando y por eso sé lo que dije. Lo escuché después. Yo decía que sin
Importa lo que el diablo haga, el Señor tiene la última palabra. Cuando predica, más vale que esté dispuesto a respaldar lo que dice. Entonces recibí esa revelación. Dije que Egipto tenía sus magos, Dios tenía a su Moisés. Baal tenía sus profetas, Dios tenía a su Elías. Y luego cité este pasaje de Génesis 15:5, y nunca había pensado al respecto antes. Y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En Gálatas 3:29 Pablo dice, y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham. Y la imagen es una situación en la que no hay otra fuente de luz. El sol no brilla, la luna no brilla, es una noche muy oscura, pero hay estrellas. Entre más oscura es la noche, más brillan las estrellas. ¿Lo ve? Eso es lo que debemos de hacer. A medida que las tinieblas se hacen más espesas, debemos brillar más en contraste con la oscuridad. Y entonces llegué a este punto en el que yo dije, así va a ser en los postreros días, cuando todas las demás luces se extingan, los descendientes de Abraham, los creyentes en Jesús el Mesías, van a brillar más que nunca antes. Bien, no puedo ahondar en detalles, pero no me esperaba esto. Aprendí que hay ciertos mensajes que el diablo no quiere que se prediquen, y el número 1 de la lista es lo que la iglesia puede hacer contra él cuando la iglesia se dé cuenta de lo que está llamada a hacer. El diablo no pudo soportar más este mensaje, de modo que la joven que tocaba el piano en la adoración, que estaba sentada en la primera fila a mi izquierda, tuvo unas convulsiones demoníacas justo frente a mi púlpito. Es decir, no fue agradable. Ella era una joven normalmente bien educada, pentecostal desde temprana edad. Ahí estaba gimiendo, gritando y retorciéndose en una posición desagradable frente a mi púlpito. Yo acababa de declarar que sin importar lo que el diablo haga, Dios tiene la última palabra. Yo sabía claramente que tenía que demostrarlo o dejar de predicar eso. Así fue como me lancé a la liberación en público. No tenía ambiciones ni planes, pero me vi obligado a actuar contra ese demonio y, junto con mi primera esposa y otra pareja, expulsamos al demonio de esa joven. Déjeme decirle, mirar a mi congregación después de eso fue realmente, quiero decir, los ojos de ellos parecían círculos gigantes. Nunca se habían imaginado que cosas así pudieran suceder. No puedo contarle toda la historia, pero hay una grabación y está en mi serie sobre liberación y demonología. Creo que es la primera grabación donde puede escuchar el resto de esto. Lo que intento demostrarle es que habrá una densa oscuridad, pero en medio de la oscuridad el pueblo de Dios debe brillar más que nunca antes. Y cuando el enemigo venga como río, es realmente verdad que el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. La misma palabra que significa levantar bandera significa sacar corriendo. Me gusta decir ambas. El Espíritu del Señor levantará bandera y lo sacará corriendo. En Daniel capítulo 12 hay una profecía acerca del fin de los tiempos y se subraya el mismo principio. Espero que comprenda que estoy tomando muchos ejemplos diferentes de este principio para mostrarle que está presente por toda la Biblia en Daniel 12, 1-3. La palabra profética dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe o el gran arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, es Israel. Hay un arcángel asignado específicamente para velar sobre Israel. Creo que en ese momento, si puedo decir, él tiene bastante trabajo, pero lo está cumpliendo. Y yo personalmente no quisiera chocar con el arcángel Miguel. No importa mi inclinación política, es solo que no me gustaría estar del lado enemigo de Miguel. Y dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que yo creo que vimos anoche en Mateo 24. El tiempo de tribulación
sin precedentes en la historia humana. Y es primero que todo angustia para Jacob, y luego universal, una tribulación mundial. Señalé anoche, si recuerda, que la tribulación y la angustia sobrevienen al judío primero, y luego al gentil. Así que los no judíos, como yo, por ejemplo, tenemos que ser muy sensibles para percibir lo que sucede a Israel, porque después nos ocurrirá a nosotros. Le daré un ejemplo. El terrorismo realmente empezó en Israel. Era solamente un ataque contra Israel. Hoy el mundo entero sufre el impacto del terrorismo. Así funciona el principio. Siguiendo con el tema, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Note que es el mismo principio. Entre más espesas las tinieblas, más resplandecerá la luz de los siervos de Dios. ¿Puede decir amén a esto? Como ve, esa es la oscuridad, pero es la luz. Luego, en un contexto muy diferente, en Mateo 13, que es el gran capítulo de las parábolas, las 7 parábolas. Una de las parábolas es la parábola del trigo y la cizaña. Exactamente el mismo principio expresado en una terminología diferente. Jesús cuenta la parábola y la leeré brevemente. Versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, y observe eso, el pueblo de Dios no estaba velando, sucedió mientras dormían. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No soy un experto en agricultura de ninguna manera, pero sabemos lo que es el trigo. La cizaña es un tipo de maleza que crece y parece trigo, pero no produce fruto. Pero se parece al trigo. Es difícil distinguir entre el uno y el otro, hasta que aparece el grano en la espiga. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esto es muy importante. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Son muy similares para distinguirlas. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora este es el principio. El trigo y la cizaña crecen juntos en el reino de Dios hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Luego Jesús da la interpretación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. El campo es el mundo. Siempre recuerde eso. El campo es el mundo. Es nuestra responsabilidad sembrar en el mundo entero la semilla de la palabra de Dios. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Eso es muy específico. Entonces ambos van a crecer juntos hasta el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Ni siquiera a los ministros de Dios se les puede encomendar este trabajo porque es tan delicado, distinguir entre el trigo y la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahora, recogerán de su reino se refiere a aquellos que profesan por sus súbditos. Pero entre sus súbditos que profesan serlo, hay quienes no son trigo sino cizaña, y serán recogidos antes de la consumación final. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Esa frase, el lloro y el crujir de dientes, se usa mucho en el Nuevo Testamento. He notado que cada vez que se usa, se refiere a personas que han estado en el mismo reino de Dios, asociados ahí con la predicación, pero nunca han comprometido sus vidas y corazones a Él. Es como la clase de persona que va a decir, después de todos estos años de estar tan cerca, heme aquí echado afuera. Su amargura va a ser mayor que la de cualquier otro grupo rechazado porque habían estado tan cerca. No hay necesidad de leer más. ¿Puede ver el principio aquí? El trigo y la cizaña siguen creciendo juntos hasta la cosecha. En otras palabras, el bien y el mal continúan uno al lado del otro hasta el final del siglo. Otra idea interesante es esta. Las mismas condiciones climáticas que hicieron madurar el trigo maduraron la cizaña. Entonces, si quiere trigo maduro, tendrá que aceptar que la cizaña madure. ¿Cómo se interpreta estas condiciones climáticas? Esta es mi respuesta. Es el colapso de las leyes y restricciones lo que ha caracterizado al mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial en forma única. Toda clase de restricciones y tradiciones que las personas han respetado y obedeciendo durante siglos, particularmente creo que en la vida familiar y la iglesia, han sido desechadas. Y todo el mundo es libre de hacer lo que le parece. Como ve, ese es el clima que madura las cosas porque las personas ya no están inhibidas como antes por el temor al qué dirán o por las normas de conductas que son generalmente aceptadas. Todo va a madurar. Las personas cuyos corazones se inclinan a Dios madurarán en su santidad, pero las personas rebeldes madurarán en su rebeldía. Pero si mira a la bondad y a la maldad y dice, bueno, desearía que no tuviéramos que soportar esto. Entonces necesita recordar que el clima que madura la cizaña es el mismo que madura el trigo. Como ve en la iglesia, básicamente la mayoría de las restricciones que solían existir han perdido vigencia. En cierto sentido quiero decir, hace 50 años aplaudir en la iglesia era casi un pecado. Ahora puede pararse de cabeza y nadie se opone, nadie le dice nada. Un gran número de tabús religiosos han desaparecido. Somos libres para hacer lo que nos parece, seamos buenos o rebeldes. ¿Lo ve? Luego veremos las dos cosechas de Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Espero que entienda que solo estoy tomando dos perspectivas diferentes que nos conducen al mismo principio. En Apocalipsis 14, empezando en el versículo 14, tenemos primero la cosecha de grano y después la cosecha de uvas. La cosecha de grano es la cosecha de salvación y la cosecha de uvas es la cosecha del juicio. En el clima de Israel es de hecho correcto afirmar que la uva es básicamente la última cosecha. Primero viene la de cebada, luego el trigo y más adelante las uvas. Esa es la cosecha del juicio de Dios. Ahora vamos a leer desde el versículo 14 y leeremos la cosecha de grano primero. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Creo que Jesús es el Señor de la cosecha. La corona de oro no es una corona de nobleza. Hay dos tipos de coronas en el Nuevo Testamento. Una es una diadema, que es la señal de realeza. La otra es la corona de laurel, que es la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la época. Son la marca de la victoria. Aquí Jesús, si es Jesús, tiene en su cabeza una corona dorada de laurel. Es una marca de uno que ha venido. Él es el vencedor. Como dice en Mateo
9:37-38. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es una palabra muy poderosa. Es la misma palabra que se usa para expulsar demonios. Y Rudy y yo nos hemos dado cuenta que si se quieren obreros para la mies, ellos tienen que ser forzados. No con un pequeño empujón, porque muchos sufrimos de egoísmo e indiferencia. Se necesita un empujón del Espíritu Santo para enviar gente a la cosecha. Y aquí pienso que el ángel le habla a Jesús, como al Señor de la cosecha, acerca de la siega de la cosecha. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de llegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Pero el griego dice que la cosecha de la tierra está madura. Está madura al punto de que si no la siega, se va a perder. También dice la Escritura: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Según entiendo, esta va a ser la última gran cosecha de la salvación. Yo me imagino una hoz que se balancea encima del mundo y ciega a millones y millones y millones de almas para el reino de Dios. Creo que en el futuro cercano, cuando la cosecha sea una realidad, más almas serán salvas en 1 año o 2 de lo que se han salvado en todo el tiempo desde que Jesús murió y resucitó. Esta es la hora de la cosecha. ¿Y sabe algo que la Biblia dice? Un hijo que duerme durante la cosecha avergüenza a su padre. De modo que no sea un hijo o una hija que duerme durante la cosecha. Así que esta cosecha se recoge. Ahora llegamos a la siguiente, que es la cosecha del juicio. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Parece que el fuego puede ser el medio de juicio. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta cosecha también está madura, y esta es una cosecha de ira y de juicio, como verá. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Usted sabe que para extraer el jugo de las uvas se han construido lagares de piedra. Así que echaban las uvas en el lagar y luego las personas saltaban una y otra vez con sus pies machucándolas para extraer el jugo. Así que para procesar las uvas hay que pisarlas. Pisar las uvas es una imagen del juicio de Dios contra los impíos. En Apocalipsis 19 dice que Jesús es quien pisa el lagar de la ira de Dios. Este es el versículo final. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios, alrededor de 290 kilómetros. Solo déjeme hacerle una sencilla pregunta. ¿Cree que se trata de sangre metafórica? ¿O es sangre real? Yo diría que es sangre real, roja, humana. Es aterrador. Sangre salpicada de los frenos de los caballos a lo largo de 290 kilómetros. No tengo que añadir más a esto. Sigamos con Apocalipsis 22. Solo 3 versículos. Este es el último capítulo del Nuevo Testamento. Versículos 10, 11 y 12. Y me dijo: este es el ángel que dio la revelación. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo de la culminación de todo.
Esta es una declaración asombrosa de la Biblia, en mi opinión. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Una traducción dice, el que es impuro, que sea todavía más impuro. El que es santo, que todavía sea más santo. ¿Ve de qué se trata? De la separación de caminos. Los que son justos tienen que volverse más justos. Y los que son malvados se volverán más malvados. Es como si el Señor dijera al malvado, aprovecha, demuestra toda tu maldad porque no te queda mucho tiempo. Y luego, el siguiente versículo es Jesús. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esta es la situación inmediatamente previa al regreso del Señor. Y es una situación en la cual el justo se hace más justo y el malvado se hace más malvado. ¿No es muy claro lo que enseña? En estos ejemplos he tratado de mostrarle que a lo largo del pasaje su revelación enseña que hasta el fin de la era el malvado se volverá más malvado, el justo más justo. La luz se volverá más brillante, pero la oscuridad más densa. Es un error hablar solo de oscuridad y decir que todo va a ser oscuro. Pero también es un error hablar solo de la luz y decir que todo va a estar bien, que tendremos toda la situación bajo control. No, señor. Solo hay una persona que puede tener toda la situación bajo control y su nombre es Jesús. Así es. Vamos a necesitarlo desesperadamente, hermanos y hermanas. Uno de mis amigos y colega ministro dijo, la actitud de las personas en la iglesia hoy acerca de la venida del Señor es como si Él viniera y ellas dijeran, qué gusto tenerte de regreso. Hermanos y hermanas, vamos a necesitarlo desesperadamente cuando vuelva. Y si tenemos el corazón de la novia, estaremos anhelando su venida con unas ansias inefables. Cualquiera que es indiferente a la venida del Señor, en realidad, difícilmente califica para ser parte de la novia. Si usted está un poco tibio en este momento, permítame animarlo. Van a suceder cosas que lo llevarán a desear la venida del Señor. ¿Lo ve? Así que cuando sucedan, solo dése cuenta de que lo necesitaba. ¿De acuerdo? Espero que me entienda. Dios tiene sus formas de llevarnos al punto de darnos cuenta de que lo necesitamos, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes podrían levantar una mano y decir que es verdad? Muy bien. Yo personalmente no creo en eso de ser héroe más allá de lo que la Biblia enseña. Es decir, y esta es mi comprensión personal, Jesús va a enfrentar al anticristo. Yo con mucho gusto le permito hacerlo. Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Bien, ese es solo el principio. Hay muchas cosas que van a suceder antes de que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos. Ahora, permítame profundizar un poco más y esto va a ser más complejo. Quiero hablar acerca de lo que yo llamo los dos Pentecostés. El derramamiento pentecostal del Espíritu Santo y el Pentecostés satánico, que es un derramamiento de poder demoníaco. Aquí también veo que suceden simultáneamente. Permítame primero echar un vistazo al derramamiento del Espíritu Santo que está profetizado específicamente para los últimos días. Si vamos a Hechos capítulo 2 y leemos el principio del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, y que es el final de esta cita en el libro de Joel. Creo que es muy claro que el derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo van a continuar hasta la venida del Señor. No hay ninguna sugerencia de que van a desaparecer, sino más bien se volverán más y más manifiestas.
Permítame leer ahora lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 2, empezando en el versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos saben que esto está sucediendo? Está sucediendo ahora mismo alrededor de la tierra. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto nunca sucedió en el día de Pentecostés. Pedro está mirando al futuro, al fin del siglo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está interpretando a Joel y describe un derramamiento del Espíritu Santo que comienza en el día de Pentecostés, pero que al parecer va a alcanzar un clímax al final del siglo justo antes del gran y extraordinario día del Señor. En la epístola de Santiago tenemos otra declaración que es el mismo principio. Santiago 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, yo hablé acerca de la palabra ahí que es parousia, la palabra griega usual para referir el regreso del Señor en gloria. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor parousia se acerca. Entonces es muy claro que el siglo va a terminar como Jesús indicó, con una gran cosecha. El agricultor en Israel espera pacientemente. Su objetivo es recoger la cosecha, pero antes de haber cosecha tiene que venir una doble precipitación de lluvia. En primer lugar, la lluvia temprana que viene al principio del invierno. Y luego la lluvia tardía que viene al final del invierno. Cada una es esencial para la cosecha. La lluvia tardía suaviza la tierra después de meses sin lluvia, porque nunca llueve en el verano en Israel, desde abril hasta octubre. Normalmente no cae nada de lluvia, a veces cae en septiembre. La tierra se vuelve seca y dura, no se puede empezar el proceso de la siembra hasta que la lluvia tardía haya ablandado la tierra. Luego, a lo largo de los meses de invierno, la lluvia continúa cayendo, pero más esporádicamente, un poco aquí y allá, hasta la lluvia tardía que viene al final del invierno, justo antes de la cosecha. Y esa es la más grande precipitación de lluvia de todo el año, la lluvia tardía, que también es una lluvia que cae sobre todo el país y hace que las semillas germinen. Así que son indispensables la lluvia temprana y la tardía para la cosecha. Y en toda la Biblia, desde Deuteronomio 11 en adelante, encuentra este principio, que la lluvia es dada por motivo de la cosecha. Santiago toma esto y lo aplica espiritualmente. Él dice que Dios anhela la cosecha de la misma manera que el agricultor anhela su cosecha. Pero la cosecha no puede ser recogida hasta que, en primer lugar, la lluvia temprana y luego la lluvia tardía hayan caído. Él conecta esto precisamente con la venida del Señor. En otras palabras, la lluvia tardía va a facilitar la cosecha, que es el fin del siglo, que va a culminar en la venida del Señor. Yo veo que esto se cumple claramente en la historia de la iglesia. No soy experto en historia eclesial, pero según entiendo, la lluvia temprana cayó sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Fue, en lo que respecta a la iglesia, un derramamiento universal. Todos los cristianos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Ellos no conocían ninguna otra clase de cristianismo aparte de la llenura del Espíritu. Entonces,
La lluvia temprana se secó y a lo largo de muchos siglos han caído lluvias esporádicas, un poco aquí, un poco allá. Nunca ha transcurrido tal vez un siglo en la historia de la Iglesia sin alguna visitación soberana y sobrenatural del Espíritu Santo en alguna parte. Pero no fue la lluvia tardía. Y luego, y dar fechas es peligroso, pero yo diría que en el primer día del siglo XX, la lluvia tardía empezó a caer. Lo digo porque en Topeka, Kansas, había una escuela bíblica dirigida por un hombre llamado Piram. El primer día de este siglo, una de las jóvenes de la escuela bíblica fue al profesorado y dijo: quiero que me impongan las manos para recibir el Espíritu Santo como en el libro de Hechos. Los profesores no creyeron en esto, pero para darle gusto lo hicieron, y cuando ellos impusieron manos, ella empezó a hablar en lenguas. Si quiere un punto de referencia preciso, a partir de eso se desarrolló el movimiento pentecostal y de ahí surgió el movimiento en Azusa, en Los Ángeles, y que tuvo un alcance mundial. Así que esta lluvia tardía es un derramamiento mundial del Espíritu Santo. No creo de ninguna manera que hayamos visto todo, porque Dios dijo que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne. A Rudy y a mí nos ha preocupado mucho el Medio Oriente y África del Norte. Hay muchas naciones allí en el Medio Oriente y a lo largo del norte de África que nunca han conocido la lluvia tardía. Nunca han caído una sola gota sobre ellos. La era no puede terminar hasta que la lluvia tardía haya caído sobre ellos. Creo que está cerca. Quisiera darle otra cita bíblica que es una de mis favoritas. En Jeremías 5, versículos 23. Jeremías 5, 23 y 24. Habla acerca del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Y dice: este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega. Como ve, una señal de un corazón falso y rebelde es aquellos que no se dan cuenta de que Dios da la lluvia tardía. Y hay muchas personas falsas y rebeldes en el pueblo de Dios aún hoy. Y lo demuestran cuando niegan el derramamiento de la lluvia tardía. Pero después, Jeremías sigue diciendo que Dios da la lluvia, la temprana y la tardía, cada una en su tiempo. Y luego dice que Él nos guarda las semanas establecidas para la cosecha. En una palabra, ¿cuál es el propósito de dar lluvia? La cosecha, así es. Y esta idea es una bendición para mí porque alguna vez ha entrado en un restaurante y ha querido sentarse en una linda mesa cerca de la ventana. Tal vez no lo haga, pero usted se dirige a la mesa y hay un pequeño aviso que dice reservado. Así es, y usted sabe que no puede sentarse. Bueno, Dios ha puesto reservado para señalar unas semanas que están reservadas para la cosecha. Satanás quisiera cancelar esas semanas. Le gustaría instalarse y hacerse cargo de todo, pero Dios dice reservado. Hasta que la cosecha sea recogida. Satanás no puede hacer lo que quiere. Hay un gran número de fuerzas malvadas y poderosas que operan en el mundo ahora mismo y que están ansiosas por borrar al pueblo de Dios. Pero Dios dice reservado. Voy a dar la lluvia tardía y va a servir para recoger la cosecha. Digo a quienes reciben la llenura del Espíritu Santo: no la desperdicie. ¿Para qué la recibió? ¿Con qué propósito? La cosecha. ¿Está usted en la cosecha? ¿Se preocupa por la cosecha? Existen dos clases de personas, ya sean pentecostales o carismáticos. Son quienes entienden por qué Dios les ha dado el Espíritu Santo y son los que no. Los que no forman clubs de Dios nos bendiga para reunirse los domingos por la mañana, escuchar la palabra, orar unas bellas oraciones y decir: Dios te bendiga, hermano, hasta el próximo domingo. Ese no es el propósito de Dios.
Y hay otras personas, tal vez menos dotadas, menos talentosas, pero que han entendido para qué fue dada, y están afuera recogiendo la cosecha y poniendo al mundo patas arriba. Y básicamente todos los pentecostales y carismáticos van a tener que decidirse. ¿Entienden ellos el propósito de Dios cuando da la lluvia? La lluvia es dada por causa de la cosecha. Si usted no está en alguna manera involucrado en la cosecha, pero ha recibido la lluvia, está ignorando el propósito de Dios. Ahora veamos el propósito final de esta lluvia en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. El propósito final de Dios es producir una novia para su Hijo. Esto se describe en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Volveremos a esto más tarde, pero notará aquí lo que yo llamo el resultado, el producto de la lluvia tardía. Es una iglesia embellecida, glorificada y lista para el novio. Ahora rápidamente miremos el otro Pentecostés. El Pentecostés satánico. Uso la palabra Pentecostés metafóricamente, por supuesto. Veamos segunda de Tesalonicenses 2. Versículos 1 al 4. Segunda Tesalonicenses 2, 1 a 4. Pero con respecto a la venida, parusia, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en nuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, no por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunas personas estaban enseñando aún en aquel entonces que el día del Señor ya había venido. Él decía que era imposible. Explicaré por qué, y él sigue diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado o anarquía, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que Pablo dice muy claramente que el fin del siglo no puede venir hasta que el hombre se manifieste al que llamamos el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Tiene como 4 títulos. Permítame repetírselos: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia. Sin embargo, no puede manifestarse hasta que haya diserción de la fe. La palabra que se traduce el hombre de pecado proviene del griego y significa apostasía. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa apostasía? Significa rechazo deliberado de una verdad revelada. Así, mientras la iglesia permanezca fiel a la verdad y comprometida, la iglesia es una barrera que el anticristo no puede atravesar. Lo primero que tiene que hacer es romper la fortaleza de la iglesia, y eso abrirá la brecha. Y la forma de debilitarla es mediante la apostasía. Esa palabra se usa una sola vez en Hechos 21:21, donde Santiago le dice a Pablo que la gente está diciendo que él enseña apostasía contra la ley de Moisés. Entonces el contexto es siempre religioso. Tiene que haber apostasía, un rechazo deliberado de la verdad revelada al interior de la iglesia antes de que el anticristo pueda ser revelado. Ya estamos viviendo en el tiempo de esa apostasía. A lo largo de toda la historia de la iglesia han existido malos sacerdotes, papas y clérigos, corruptos, inmorales, ambiciosos, toda clase de maldad, pero básicamente nunca han negado las grandes verdades básicas de la iglesia, porque en realidad esas verdades son las que les han dado el poder.
Nunca han negado el nacimiento virginal de Jesús, la deidad de Jesús, su resurrección física, su ascensión al cielo. Pero en este siglo, empezando justo al final del último siglo en Alemania, ha habido una negación sistemática de todas las grandes verdades básicas de la fe cristiana. Esta se ha extendido básicamente por toda la tierra y ha infectado cada parte de la iglesia. Personalmente, creo que el colapso de la fe bíblica en la iglesia en Alemania abrió el camino para Adolfo Hitler. En una escala mayor, el colapso de la fe bíblica en la iglesia, la apostasía en la iglesia, abrirá el camino para alguien que será definitivamente peor que Adolfo Hitler. Ese es el anticristo. Hay otro, en cierto modo, si se puede ir más allá de la apostasía, es el movimiento feminista que está muy activo en la iglesia actualmente y no llamará a Dios Padre, no llamará a Jesús Hijo. Es decir, no queda nada de las verdades centrales de la Biblia que ellos reconozcan. Yo no me enojo por esto porque para mí es una evidencia de que la Biblia es verdad. La Biblia dijo que sucedería, está sucediendo. No pierdo tiempo retorciendo mis manos por cuenta de la apostasía, sino que trato de ser realista. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué nos revela? ¿Qué va a pasar? La respuesta es que el anticristo está próximo a manifestarse. Esa es mi opinión personal. Ahora, la palabra anti, permítame explicar, anticristo, antimesías. Cristo es la forma griega de Mesías. Anti en griego tiene dos significados. El primero, contra. El segundo, en lugar de. Así que el espíritu del anticristo opera en dos etapas. Primero, quita al verdadero Cristo de su iglesia. Pero no termina ahí. Segundo, lo reemplaza por un Cristo falso. Esa es la obra completa. Donde quiera que vemos a Jesús siendo sistemáticamente rechazado en su propia iglesia y deshonrado, hermanos y hermanas, ese no es el fin. Es solo la primera parte. La segunda parte es reemplazarlo con otro llamado el anticristo. He dicho, puesto que estoy tan involucrado con Medio Oriente y mi trasfondo es europeo, que realmente solo hay una cosa que evitará que el judaísmo, el islam y el cristianismo formarán una religión mundial. Y ese es Jesús. Si pudieran simplemente deshacerse de esa incómoda figura histórica de Jesús, se juntarían. En Jerusalén, en Israel, se habla de las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Y créame, hay muchas fuerzas operando activamente para quitar a Jesús. Tuvimos unos amigos en una iglesia metodista en los Estados Unidos y no es un ataque contra los metodistas. Ellos nos dijeron que en su iglesia se puede hablar acerca de Buda, Platón o Martin Luther King y nadie se molesta. Pero si se habla acerca de Jesús, todo el mundo se enoja. ¿Cuál es ese espíritu? ¿No lo escuché? Anticristo, así es. Debemos avanzar rápidamente. Dice en 1 de Juan 2:19 acerca de los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así, pues el anticristo empieza en asociación con la iglesia. Se le llama hijo de perdición. Solo hay otra persona en el Nuevo Testamento llamada hijo de perdición. ¿Quién fue? Judas. Él fue un falso apóstolo, Fue un apóstol apóstata. Entonces es muy claro, en esencia, lo que podemos buscar. Miremos otros dos pasajes acerca de lo que llamo este Pentecostés satánico. Primera de Timoteo capítulo 4 se relaciona específicamente con los últimos días. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe?
La fe cristiana no puede apartarse de la fe si nunca ha estado en ella. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habrán muchos espíritus engañadores y demonios que se desatan en la iglesia para hacernos abandonar la fe. Y luego en 2 de Timoteo 3, versículo 1, Pablo dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y prosiguiendo con los últimos días, dice en el versículo 13 de ese capítulo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿dónde dice impostores? El griego dice encantadores. He investigado esto cuidadosamente con 3 diccionarios griegos diferentes. Un encantador es un mago. Es alguien que practica lo oculto. Se han usado los encantamientos hasta este día para hacer hechizos. Así que lo oculto y lo manifiestamente satánico van a aumentar hacia el final del siglo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Es un paralelo estrecho del derramamiento del Espíritu de Dios. El resultado va a ser una iglesia ramera. Tal como el verdadero Espíritu de Dios produce la novia, las fuerzas satánicas producen la ramera. No sé cuánto tiempo tenemos, pero leamos Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Así que ella es la Babilonia que reaparece en la dimensión espiritual. Babilonia fue el epicentro de 2 cosas: la idolatría y la brujería. Hay muchos pasajes. Así que lo que enfrentamos es una falsa iglesia fortalecida por la brujería y llena de idolatría. Y escuchen esta última declaración, hermanos y hermanas, porque debemos saberlo. En Apocalipsis 17:6, vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mi convicción personal es que el enemigo más grande de la verdadera iglesia será la iglesia falsa. Pienso que debemos ser tan sabios como Elías, porque Elías no tenía duda alguna acerca de lo que Jezabel haría contra él si fuera posible. Creo que debemos anticipar y ver que tenemos un enemigo al cual le complacería inmensamente vernos destruidos por completo, y va a surgir de la verdadera iglesia. Es la falsa iglesia, que es la novia en un sentido del anticristo. Que Dios los bendiga. Amén.